la solución para el pecado del hombre. De eso trata el libro de Éxodo. En esta serie, un vistazo al libro de Dios. El libro de Éxodo, hermanos, se trata todo acerca de Dios. Y este libro es la respuesta de Dios ante la necesidad que tiene el hombre frente a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza caída. El libro de Éxodo es la respuesta que Dios tiene, dando la solución al pecado del hombre. ¿Cuántos han pecado? ¿Han pecado o no han pecado? Entonces acá está la solución. La Biblia nos enseña, y específicamente este libro de Éxodo. Cuando nosotros comenzamos a leer este libro de Éxodo, de inmediatamente comienza con la actividad de Dios durante todo el curso de este libro. Vamos a ver a Dios obrando con poder, obrando con majestad, demostrando sus atributos. Por lo tanto, este libro de Éxodo no es otra cosa que la imagen de la redención, donde la actividad de Dios se centra en ¿qué? En redimir al hombre, en redimir al pecador. ¿De qué? De su desgracia, de su degradación, de su alejamiento de Dios. Así que este libro de Éxodo tiene unas lecciones que espero podamos captar, que espero que podamos guardar en nuestro corazón. Y de tal manera que nosotros, al entender Éxodo, vamos a entender cuál es el plan de Dios también para con el hombre el día de hoy. Porque aunque fue uno de los primeros libros que lo escribió también Moisés, al igual que el libro de Génesis, no voy a redundar en eso, sin embargo sigue siendo ¿qué? Actual. Es decir, lo que se aplica en Éxodo también se aplica el día de hoy. Así que es importante que estemos atentos. Sin embargo, a pesar que vamos a hablar sobre la redención, pero quiero indicarles algo, que la redención no se completa solamente en este libro de Éxodo. Es decir, nunca hallaremos la historia entera de la redención aquí en Éxodo. Por lo tanto, es preciso complementarlo con los siguientes libros. ¿Cuáles? Levítico, Número y Deuteronomio. Pero el cuadro completo, ¿saben dónde va a llegar? En Josué. ¿Por qué en Josué? Porque ahí vamos a encontrar al pueblo de Israel que ha sido llevada a la tierra prometida, ha sido llevada de triunfo y en victoria sobre sus enemigos. Y es una experiencia de la vida cristiana triunfante y victoriosa. ¿Sí? La tierra prometida. O sea, hasta ahí va a llegar, ¿no? Entonces, Israel, por lo tanto, es una imagen del pueblo de Dios, es una imagen de la iglesia y es una imagen de usted como hija y como hijo de Dios. Por lo tanto, nos debe importar muy bien qué es lo que nos dice este libro. Así que estos libros que estamos mencionando, pues sabemos que han sido inspirados por Dios mediante su Espíritu Santo. No es como algunos dicen, no, pero escribieron hombres. Pues sí, no, ni modo que sean extraterrestres. Tuvieron que ser hombres. Pero no cualquier hombre, sino hombres inspirados ¿por quién? Por Dios. La diferencia radica en eso, que fue inspirado por Dios. Cada palabra que escribió, no dijo, mira, yo voy a escribir de esa manera, me parece que está mejor. No, Dios, el Espíritu, ahora no le iba dictando, iba inspirando. Y esa palabra inspirar no es como los poetas que se inspiran, ¿no? Ven una muchacha guapa, bonita y se inspiran para hacer un poema y le escriben con sus propias palabras, ¿cierto? No, no es así. La palabra inspiración es como que Dios está soplando directamente en cada uno de los escritores de la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios quiso transmitir, eso exactamente fue lo que escribieron los autores. Los escritores, diríamos. El autor es el Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, a pesar que fue Dios quien inspiró la palabra de la Biblia, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando leemos la Biblia vemos diferentes estilos. ¿Se han dado cuenta? Hay diferentes estilos. Por ejemplo, si leemos los Salmos, ¿qué estilo tiene? ¿Poético? No, parecen poemas. Todos los Salmos parecen poemas. Pero cuando leemos Apocalipsis,
pues algo profético muy diferente. Es decir, hay diferentes formas de expresión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, bueno, en el español ya esta traducción no se nota mucho, pero por ejemplo, Gálatas, se dice que fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo, ¿no? El lenguaje que utilizó fue muy fuerte, hermanos. ¿Se acuerdan una de las frases ahí que sobresale? Gálatas, ¿qué? Gálatas insensatos. Fíjese con qué amor, ¿no? O sea, bien fuerte. Su forma es bastante fuerte del apóstol Pablo. Y si fuéramos al original se notaría, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vemos luego, por ejemplo, Romanos, vemos un escrito en el cual ya no está tan así de esa manera. Ahora, se cree que no lo escribió Pablo, sino lo escribió un secretario de Pablo que estaba juntamente con él. Pero ¿quién inspiró a Pablo el poder decir cada palabra? Pues el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios conservó a cada uno su propio estilo. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que entender que todo lo que fue escrito aquí en la Biblia está bajo el gobierno absoluto de Dios y pues representan grandes verdades redentoras, porque la Biblia no es una historia de salvación, es la única historia de salvación, porque no hay más, no hay dos historias de salvación, hay una sola, y es a través de ¿qué? ¿O de quién? De Jesucristo. ¿Y por qué entendemos eso? Porque la Biblia, cuando comenzamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, es todo lo que engloba. Se trata de nuestra redención, de nuestra salvación. Ahora, tenemos que recordar siempre las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando dice ahí en capítulo 10, versículo 11, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción. Es decir, que todo lo que se escribió es para nuestra instrucción. Nos va a ser bastante útil. Por lo tanto, es bueno que escuchar, pero también es bueno obedecerlas, porque es para nuestra instrucción. Porque a veces escuchamos, entra por un oído y se va por el otro. ¿Qué efecto tendrá? ¿Tendrá algún efecto en las personas? No, ninguno. Ninguno. Por eso que si es para nuestra instrucción, es mejor atesorar estas palabras en nuestro corazón. El libro de Éxodo empieza con un cuadro de un nacimiento de un bebé. ¿Sí? ¿Se han leído? Ahí está. Y queda claro desde el principio que Dios ya estaba interviniendo acá en este asunto. Un bebé que nació con una sentencia de muerte, pero cuya vida fue conservada de manera extraordinaria. ¿Gracias a qué? A la intervención de la mano de Dios. Resulta interesante e irónico y vale la pena observar, y espero que ninguno de ustedes pueda perder estos detalles, de que Dios en la persona del Espíritu Santo se mueve a pesar de que hay una ley de Faraón según la cual debía matar ¿a quiénes? A todos los bebés. ¿Se acuerdan ustedes? Tendría que matar, pero solamente Dios salva a uno, y ese uno fue Moisés. Dios lo salvó de una manera tremenda, pero no solamente lo salva, sino que además contrata a la misma madre para que lo críe y cuide a ese bebé. Ahora, yo pregunto, no sé si usted se da cuenta, el hombre pone sus leyes, el hombre piensa de una manera y cree que puede hacer lo que se le da la gana, pero Dios demuestra que el que tiene la última palabra y la primera es Él. Porque fíjense, no sé si a usted le causa, mire, Faraón, el que era el que mandaba todo el imperio más grande del mundo en ese momento, ¿verdad? Del mundo conocido. Que todos los bebés mueran, mátenlos a todos. Muy bien, va la orden y lo matan a todos. Y Dios salva a uno. ¿A quién? Al que Él quiso.
porque Dios ya había tenido o establecido un propósito para con ese bebé. Entonces Dios preserva la vida, pero no solamente lo preserva, sino que además dice, lo voy a preservar y además voy a poner que cuide su misma mamá. Pregunto, ¿no es interesante? ¿No tiene hasta cierto humor Dios? ¡Qué tremendo! Eso es lo que hace Dios. Yo no sé si usted ha leído, pero a veces algunos leen o no han leído la Biblia, o les solamente han escuchado lo que han leído la Biblia, o no le han puesto mucho interés cuando han leído la Biblia. Porque cada vez, hermanos, cada vez que yo leo la Biblia, voy a encontrar, a veces riéndome o sonriéndome, no yo solo ahí en mi oficina, al encontrar pasajes de las cosas tan extraordinarias que Dios hace, ¿no? Por medio de esas cosas, parecen irónicas, donde Dios le da vuelta hábilmente a todo lo que parecía que no tenía sentido. Imagínense, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban atacando ahí al pueblo de Israel, y Dios les manda que suban con unas antorchas, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Unas antorchas y unos cántaros. ¿A quién fue? ¿A quién? Ah, pues ya se acordaron, claro. Pero Señor, son muchos, no te preocupes, bótalos allá. Pero son demasiados, no se preocupen. ¿Y cuál van a ser esas herramientas? ¿Van a ser misiles o qué cosa? No, los aviones supersónicos. No. Suban con unas antorchas y unos cántaros. Para hacer una guerra, imagínense. ¿Qué les parece? Qué tremendos armamentos, ¿no? Los otros venían bien armados con caballos y con todo. ¿Sí o no? Simplemente se subieron, metieron las antorchas y comenzaron a correr. Y conforme iban rodando hacia abajo, comenzó a crearse un ruido estruendoso. Y todo el mundo salió despavorido. Mira, nos están atacando, qué armas tan modernas son. Y se fueron. ¿Quién hace eso? Pues Dios. Y así cosas podemos encontrar muchísimas. Entonces, el que no conoce a Dios dice, ay, Dios, qué aburrido. Dios es solamente un tirano que solamente quiere esto y así, y es muy cuadrado y no me puedo salir. No conocen a Dios. Dios tiene un sentido de humor tremendo. El detalle somos nosotros, que a veces no leemos la Biblia. Si leyéramos más, pues aprenderíamos más de Dios, ¿no? Entonces este es el caso de Moisés. Lo interesante, hermanos, de este planteamiento es que cuando Dios quiere hacer algo, casi siempre empieza con bebés. Nosotros no. Para nosotros los bebés no son tan importantes. Nosotros, no, alguien destacado, alguien culto, alguien que tenga preparación y todo lo demás. Pero Dios empezó con un bebé, Moisés. Y de esta manera Dios puede capacitarlo. De esta manera Dios lo puede ir formando para cumplir sus propósitos. Dice que Moisés creció y fue criado en la corte de Faraón, pues teniendo acceso a todo el conocimiento del imperio egipcio, que era el más grande que existía, ¿no? Siendo educados, diríamos, en la mejor universidad de este imperio. O sea, lo mejorcito en los estudios lo tenía Moisés. Fue el hijo adoptivo del mismo rey y como tal disfrutó pues de todos los privilegios, de todas las ventajas. Pero cuando llegó a la mayoría de edad, Dios le habla y él se dio cuenta de que tendría que convertirse en el libertador. De modo que yo tengo que ser el libertador. Dios le había hablado, comienza a caminar y se encuentra que uno de los egipcios estaba abusando de un israelita. Pero como él iba a ser el libertador, ¿qué hizo? Fue ahí a agarrarle a golpes. Y no solamente a golpes, lo mató. Porque era el libertador. Y entonces Dios le dijo, hey Moisés, ¿qué has hecho? Todavía no estás preparado. Yo te he dicho, pero todavía no estás preparado. Porque a veces algunos quieren que de inmediato, no, tienes que entrar a la escuela del Señor. Dios lo llamó, pero no era de inmediato. Tenía que entrar a la escuela porque él no sabía nada, no lo conocía realmente a Dios en la magnitud de lo que Dios es. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya la regaste, así que ándate al desierto. Ve a mi escuela. Se fue al desierto. ¿A trabajar con quién? Con el suegro.
Imagínense. ¿Y cuánto tiempo? 40 años sometido al suegro. Es decir, para que Moisés llegara a ser el hombre más manso, le costó 40 años trabajar para el suegro. Así que si usted quiere ser el hombre más manso, pues, y está casado, ya sabe qué tiene que hacer. Y la mujer también. Ay, ni me las mencionen, dicen algunos. Sí comprende, o sea, estaba aprendiendo a qué, a ir formando su carácter. Es lo que hizo Dios. Y al seguir con el curso de la historia nos encontramos que Moisés pues se tuvo que ir 40 años a pastorear las ovejas del suegro. Eso es más o menos lo que dice la historia, ¿no? Y fue precisamente donde allí Dios lo llama y tiene un encuentro extraordinario, ¿verdad?, con él en la zarza ardiente. Y Dios le vuelve a llamar para que cumpliese la misión que ya le había encomendado, la que le había dicho inicialmente, ¿no? Entonces, ahora ya estaba más preparado. Así que volviendo a la estructura de este libro, tenemos que indicar que todo el libro de Éxodo gira alrededor de 4 acontecimientos. Hay 4 acontecimientos en todo Éxodo. La primera de ellos, ¿cuál es? La Pascua. Del capítulo 1 al capítulo 14 van a llevar a un punto culminante de la celebración de la Pascua. El segundo suceso que ocurre aquí es Israel cruzando el Mar Rojo. El tercer acontecimiento tiene que ver con la ley que Dios les da en el monte Sinaí. Y el cuarto acontecimiento tiene que ver con la construcción del tabernáculo en medio del campamento de Israel. Y estos 4 sucesos son un resumen del libro de Éxodo. Eso es todo lo que abarca. Los 2 primeros sucesos están íntimamente relacionados y lo mismo sucede con los siguientes, el tercero y el cuarto suceso que he mencionado. Así que la Pascua y el Mar Rojo son 2 aspectos de una misma verdad. ¿De qué habla? Habla de la liberación de Israel que se encontraba pues esclavo ahí en Egipto. Una imagen de algo muy importante, mis hermanos, en la experiencia de un cristiano. Nosotros llamamos la conversión o la regeneración. ¿En qué consiste? Pues en la liberación. ¿De dónde? De Egipto. ¿Egipto qué cosa es? El mundo. O sea, más o menos es eso. Así que nosotros antes estábamos como esclavos del mundo. Así que si usted quiere saber un poquito más lo que hizo Dios para que usted llegue a ser cristiano, pues estudie la Pascua, ¿no? Y también estudie el momento en el que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los otros 2 acontecimientos que le estaban narrando están relacionados también entre sí. Es decir, la entrega que Dios hizo ahí en el monte Sinaí de la ley y la construcción del tabernáculo, el cual iba a ser en el centro de todos, de todo el pueblo, ¿verdad? Son 2 acontecimientos también inseparables. Recordemos, hermanos, que a Moisés le fue dado el plano del tabernáculo cuando estaba ¿en dónde? Ahí en la presencia de Dios, no ahí en el monte de Dios. Al mismo tiempo que se le entregó la ley. Son 2 cosas que se entregaron simultáneamente. Y es preciso que comprendamos que estos sucesos, la ley y el tabernáculo, están pues unidos. Y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Al seguir este estudio. Pero primero volvamos a la Pascua, que es el primer acontecimiento que ocurre. Ya hemos visto, y la mayoría de ustedes sabe la historia de cómo Dios llamó a Moisés y cómo lo desafía. ¿Para qué? Para enviarlo de vuelta a Egipto. Ya estaba 40 años con su rebaño, sirviendo al suegro, sometiéndose ahí. Y en medio de la zarza Dios le hace un llamado a Moisés, ¿no? Al principio vemos que Moisés se muestra reacio a ir. Y con todo esto vamos a encontrar algunas lecciones importantes. Miren, cuando Dios le dice, Moisés, quiero que vayas y liberes a mi pueblo, Moisés le contesta, Señor, pues yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo no sé ni hablar, no sé expresarme bien, no soy elocuente. No sé hablar. ¿Cómo me voy a presentar ante Faraón? Es imposible. Pero si usted se da cuenta, la primera vez que Moisés comienza a decir, no puedo hacerlo, me siento pues pequeño, me siento insignificante ir a la corte de Faraón, más o menos lo que él dijo, ¿no? Entonces,
Dios no lo reprende a Moisés. Si usted ha leído, se da cuenta que Dios no lo reprende, no le dice nada. ¿No? ¿Por qué? Porque el decir, no puedo, no sé hablar, ¿qué estaba mostrando? ¿Sabe qué estaba mostrando? Su insuficiencia. Su insuficiencia. Humanamente hablando. Ahora, no hay nada malo en la insuficiencia. Hemos sido creados, pero tenemos límites. Por eso es que cuando nos presentamos ante Dios tenemos que presentarnos con esa insuficiencia que tenemos. Ahora, Dios no nos considera culpables por ser insuficientes, por sentirnos inadecuados cuando nos pide que hagamos algo. Pero a continuación Dios le dice a Moisés, ya sé que tú no sabes expresarte. ¿Crees que yo no sé? Pues yo te creé así tartamudo para que sepas, para que dependas de mí. ¿O acaso Dios no sabía? ¿Sí o no? Pues sí, por eso que Dios le dice, no te preocupes, yo sé cómo eres, pero te voy a decir qué hacer. Tú ve a Egipto, yo seré tu lengua y hablaré a través de ti. Y Moisés le replica a Dios. Fíjese, y tenga cuidado de esto, porque Moisés le dice, mira Señor, yo creo que lo mejor será que te busques a otro. Ahí está, Éxodo 4:13. Y usted es lo mismo que hace cuando usted desprecia el llamado que Dios le hace. Búscate a otro. Mire, el 4:13 es más o menos lo que dice Éxodo 4:13. Y mire lo que dice la palabra. Ahí en el 14 dice, entonces, ahí está, la segunda vez. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Moisés. Es decir, la primera vez Moisés estaba diciendo, no puedo hacer una cosa así, no soy pues más que un hombre ahí tartamudo. Y Dios le contestó, sí, yo sé. O sea, yo te creé, pues yo sé cómo eres. Yo te he creado de ese modo, pero lo voy a hacer igual por medio tuyo. Pero cuando Moisés le dice la segunda vez, mira Señor, será mejor que te busques a otro. Lo que realmente le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? No puedo hacer eso. Yo creo que tú tampoco lo puedes hacer. Por más que tú te esfuerces, no vas a poder hacerlo porque yo soy un tartamudo. Entonces, cuando Moisés desafía a Dios de este modo, ¿qué hace? Logra despertar la ira de Dios. ¿Sí comprende? No la primera, pero en la segunda. ¿Por qué? Porque dudó del poder de Dios. ¿Es lo que ocurre? Dudó del poder de Dios. Y este es un buen punto, hermanos, para recordar que cuando Dios nos desafía que hagamos algo, no nos debemos preocupar, porque no será con nuestras fuerzas. Si Él nos manda algo, es porque Él se va a glorificar. Ustedes recuerdan a Jesús cuando estaban con toda la multitud y le dice a sus discípulos, denles de comer. ¿Sí recuerdan ustedes? Los desafió. ¿Y qué dijeron? Pues no tenemos. Pero tampoco tenían fe. Pero había un muchachito por ahí que tenía unos panes y unos pescaditos. ¿Sí recuerdan? Es decir, cuando Dios te manda a hacer algo, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ¿para qué no hacemos caso a veces? ¿Se da cuenta cómo somos así nosotros? A ver, ¿le ha pasado eso a usted, sí o no? Y tiene que tener cuidado porque enfurece a Dios. Debería andar temblando. Pero el hombre, no, y no sé qué. Deberíamos de temblar delante de Dios. ¿Sabe que a Dios no le preocupa la reacción inicial? Como que, mira Señor, no puedo. Bueno, qué bueno que no puedes. Justamente por eso te llamo, para que no se te sube no, allí el ego, el orgullo, por eso. Pero una vez que Dios le recuerda a usted que Él va a estar con usted, ¿sabe qué? Y usted dice, pero es que no puedo. O sea, le está diciendo que Él no es suficientemente poderoso para poder usarte. Y entonces es ahí donde se enfurece Dios. ¿Por qué? Porque es como insultar a Dios. Es como si le hubiera dicho, ¿sabes qué? No creo que tú tampoco puedas hacerlo. Estamos, ¿qué? Descalificando a Dios. ¿Sí entiende eso? A ver, ¿entienden o no entienden eso? Entonces, ¿qué hizo? Cuando ya vio a Dios enojado, dijo, no, pues mejor obedezco.
y se fue a Egipto y se fue llevando pues la vara, ¿no? que Dios, ¿verdad?, le había dado. E inmediatamente llegando a Egipto tuvo un conflicto, dice, con Faraón. Y en este caso Dios se mueve con poder en contra de Faraón. Y envió una serie de plagas, ¿verdad?, que afectaron, dice, a toda la tierra de Faraón. Y a continuación leemos que dice, el Faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir al pueblo. Y eso sucedió en la primera vez, en la segunda vez, en la tercera vez. Fueron 9 plagas las que envió, más la muerte de los primogénitos. 10. Dios estaba emitiendo juicio en contra, dicen los historiadores, que el tipo de plagas que mandó Dios tenían que ver con que Dios emitía juicio en contra de los dioses de Egipto. O sea, cada plaga atentaba contra uno de sus dioses. Ahí va la primera, ahí va la segunda, contra un dios diferente. Es lo que dicen los historiadores, ¿no? Entonces, y vamos a ver, al avanzar en este relato, que Dios hace que se reúna todo el pueblo. Ha enviado a Moisés a ellos y ahora consigue vencer la actitud de Faraón, cuya voluntad pues se ve abrumada por el poder de Dios. Dice pues, cuando ya mueren todos los primogénitos, pues dice, ya, vayan, recién ahí, vayan. Y deja que el pueblo de Israel fuera. Pero el resto de plagas no lo movió a Faraón. Si usted se da cuenta, había un corazón bastante duro. Y a veces el hombre así piensa, así piensa que puede afrontar a Dios, que puede pelear contra Dios. No, es que Dios no me contestó y por eso que no voy a la iglesia. Esa es una de las clásicas. ¿Conoce gente así? ¿Ha escuchado así? Es que Dios no me contestó, por eso que no voy. ¿Y quién eres tú? ¿Te estás peleando con Dios? Pues querrás 10 plagas. Debería darnos temor, porque nos estamos enfrentando al Dios Todopoderoso cuando vamos con esta actitud. Y ya les expliqué por qué Dios no contesta. A veces Dios le contestó y usted ni cuenta se dio, porque usted anda en otras cosas. A veces Dios no te contesta porque está probando tu fe. Otras veces no te contesta como tú quieres, pero te contesta. Y otras veces sí te contesta conforme a lo que tú has pedido, porque están dentro de su voluntad. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos conscientes de que cuando Dios fue a Egipto, Moisés fue a Egipto, el pueblo de Israel no era una nación. Simplemente ellos eran un grupo de personas, pero no eran una nación. Recién se convierten en nación cuando ellos pasan el Mar Rojo. ¿Por qué? Vamos a ver el significado de estas palabras en 1 Corintios capítulo 10 versículo 2. Fíjese lo que vamos a ver. Y eso ustedes ya lo saben también. Dice, todos, 1 Corintios 10, 2, para mis hermanos que están tomando nota. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el mar se convirtieron en un cuerpo, porque antes no habían sido más que una multitud desorganizada. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Pero después de haber pasado el Mar Rojo, salieron como una unidad en Cristo, como un solo cuerpo. Y este es un precioso reflejo de la verdad que descubre todo cristiano. Antes de hacerse cristiano, ¿no? ¿Cómo era? Es una persona luchando y esforzándose por abrirse camino en la vida. Pero cuando ha vivido la experiencia de la Pascua, cuando ha visto la sangre del Cordero clavado en una cruz por él, salpicando, ¿verdad?, allí en esa cruz, su sangre preciosa para poder liberarnos, para poder perdonarnos. Y nosotros nos apoyamos en ese hecho glorioso, al igual que lo hizo el pueblo de Israel. Se apoyó en la sangre de un cordero que fue rociado en los dinteles de su casa. ¿Se acuerdan en esa noche de Pascua? ¿Sí recuerdan eso? Es un acontecimiento tremendo. Y hasta que no ha vivido, hermanos, la persona, el cristiano,
esa experiencia del Mar Rojo, dejando atrás su vida pasada para seguir adelante y vivir la vida cristiana, habiendo proclamado su fidelidad y pasando de esa manera, de un modo simbólico, a través de las aguas del mar, nunca, escúcheme bien, entenderá completamente que se ha convertido en parte del cuerpo de Cristo y que se ha unido a esa unidad viva con todos los demás cristianos, con todos los demás hijos de Dios. Y esta es una imagen que se ofrece aquí en el libro de Éxodo. Entonces, la Pascua es una imagen de la cruz de Cristo. Recuerden, fue la sangre vertida en los dinteles la que los protegió. Y es una historia realmente preciosa. Es la historia de cómo pasó el ángel de la muerte, dice, por toda la tierra. Y comenzó a matar a todos los primogénitos, pero donde estaba la sangre, no entraba. Es decir, la sangre los protegió a todos los israelitas. Pero lo hicieron ¿qué? Por fe. Pusieron su fe en que ese símbolo que Dios ordenaba es lo que le iba a salvar, ¿sí o no? Lo mismo que usted y yo hicimos un día, por fe, pusimos nuestra mirada ¿en qué? En la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en esa sangre vertida en el Calvario, nosotros podemos estar seguros que la muerte no llegará a nuestra vida. No hablo de la muerte física, desde luego. Hablo de la muerte espiritual. Pero es así. Eso es lo que es la Pascua. Es lo que simboliza, es lo que representa. Y esto nos ofrece una imagen, pues, que nos hace ver que lo único que tenemos que hacer en este caso es tener fe. Porque ¿qué hicieron los judíos? Pusieron la sangre y descansaron, no hicieron nada más. Nada más hicieron. ¿Qué otra cosa hicieron? Esperando confiadamente en que Dios los iba a salvar. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos hacer otra cosa, pero sí podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús, que Él, no podemos hacer nada más, no le podemos añadir nada más, que Él ha solucionado la culpa que teníamos ante Dios. Y el ángel de la muerte va a pasar sobre nosotros, pero no nos alcanzará. El ángel del juicio no se cruzará nunca más en nuestro camino, porque nosotros hemos depositado nuestra fe en la sangre del Cordero de Dios. Esta es una verdad extraordinaria. Si usted se da cuenta, los símbolos que hay entre un acontecimiento y lo que nos toca vivir a nosotros. Pero esa no es la historia completa. Y aquí es donde quiero también que usted esté bastante atento, hermanos. Recordemos, mis hermanos, que la Pascua no tiene realmente valor hasta que no se relaciona con ella la experiencia del Mar Rojo. Porque por eso les decía, las dos cosas van juntas. El pueblo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que abandonar la seguridad de sus casas, salir de Egipto, salir y llegar al desierto, llegar a la orilla del mar. Y a ellos les tocó ¿qué cosa? Cruzarlos. Pero antes de cruzarlos, a ellos les pareció imposible. Es que voy a perder todo lo que conseguí. Entonces dice que el pueblo comenzó a clamar a Moisés, a preguntarle: ¿por qué nos llevaste, Moisés? Nos trajiste acá a morir en el desierto. Y la respuesta que Moisés le da es tremenda. No temáis, le dice, estad firmes y veréis la liberación de Jehová. Esa liberación que Jehová hará a vuestro favor. ¿Qué tenía? Fe. Y en el versículo, estamos hablando del capítulo 14, 13. Y en el 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos, hermanos. Es lo que les dice. Esta era una exclamación de fe, pero la palabra de Dios se oyó inmediatamente cuando Moisés le dice: van a ver la liberación de parte de Jehová. Y el Señor le dice: marchad adelante, no os quedéis ahí, no se queden parados, no ha llegado el momento de pararse, deben seguir adelante. Está bien, dice el pueblo, vamos a seguir, pero ¿a dónde? Las aguas ahí están. Está el Mar Rojo y atrás tenemos a los egipcios. Total, ¿a dónde vamos a ir? Y Moisés dijo: no importa, Dios dice que debemos seguir adelante y le vamos a hacer caso. Esa es fe. Cuando tú sales de tu comodidad, de tu confort,
para que veas las cosas de Dios. Dios le había dicho a Moisés que extienda la vara sobre el mar. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó con las aguas? Pues se separaron. Y cuando se separan, pasó todo el pueblo del Señor y pasó en seco. Y venían los egipcios persiguiéndolos detrás. Y ustedes ya saben la historia. Cuando termina de pasar el último israelita, las aguas nuevamente regresan. Y esas aguas, ¿qué pasa? Ahogaron a todo el ejército de los egipcios. Ahora, ¿de qué es la figura del Mar Rojo en su vida? Pues es una figura de la separación del mundo. Egipto, el mundo. El Mar Rojo es la separación. Egipto se encuentra en esos momentos al otro lado. Una vez que hubieron atravesado el Mar Rojo, es cierto que se encontraron en el desierto, pero habían logrado salir de Egipto y un río de muerte había quedado separando a ambos lados. El pueblo de Israel y el mundo, Egipto. Un río lo separaba. Es exactamente ese mismo río de la muerte que se encuentra entre usted y el mundo. Cuando usted le dice al Señor que quiere que entre a su corazón, que sea quien gobierne su vida, cuando usted se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Y aquí tenemos algo que tenemos que fijarnos. Cuando estaban celebrando la Pascua, ellos estaban en su casa descansando tranquilamente. No tuvieron que hacer nada, solamente esperar en Dios. Estaban dependiendo solamente de la obra de otro. Ellos no hicieron nada, al igual que nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, dependemos de la obra de que otro hizo por nosotros, que es Cristo Jesús. Nosotros no hicimos nada. Sin embargo, cuando llegan al Mar Rojo, fue el poder de Dios el que hizo que las aguas se separasen, ¿sí o no? Pero fueron ellos quienes tuvieron que transitarlo. Fueron ellos quienes tuvieron que caminar. Fueron ellos quienes tuvieron que decir, tengo que dejar lo del mundo atrás y yo tengo que mirar hacia adelante. No sé si ustedes ven. Y ese es el motivo por lo que muchos que profesan ser cristianos no llegan nunca, escúchame bien, nunca llegan a ser cristianos maduros, genuinos, verdaderos. No llegan y andan siempre con ambigüedades, con altos y bajos. No digo que el cristiano no va a tener problemas, va a tener, pero ¿sabe qué? Nunca se va a venir a pique. Nunca. Hay personas que están dispuestas a sentarse bajo la sangre de la Pascua, tranquilos, que están dispuestas a decirle, Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, pero no están dispuestas a pasar por las aguas del Mar Rojo. Y ese es el problema. ¿Qué es esto? Como nunca van a dar ese paso necesario para dejar su vida pasada atrás. Nunca van a hacer un corte radical entre lo que practicaban y lo que tienen que hacer hoy. Porque aún siguen pensando que se encuentran en Egipto. Llegan a la iglesia, pero siguen practicando porque no han cortado definitivamente con todo lo que se tiene que cortar de aquellas prácticas del mundo. Por eso que hay cristianos que son inmaduros, creyentes inmaduros, porque no se han decidido a cortar, porque justamente de eso se trata. ¿Y sabe qué? Estas personas nunca van a seguir adelante para cruzar el Mar Rojo. Y hasta que eso no suceda, se encontrarán todavía bajo la esclavitud, bajo el control de Egipto. Aunque digan, yo quiero que te seas mi Salvador, pero si no estás dispuesto a cortar con el mundo por completo, nunca podrás disfrutar de la libertad que el Señor ofrece. Fijémonos en el capítulo 15, en el que se nos relata que solo después de haber atravesado el Mar Rojo, pudo Israel prorrumpir en un cántico. En Egipto no habían cantado. ¿Por qué? Porque era una tierra de esclavitud.
de sufrimiento, de desgracia, de interminable trabajo, de continuo peligro. Pero al llegar al desierto, al llegar al otro lado de la orilla del Mar Rojo, dice que prorrumpen en un cántico. Es decir, la verdadera liberación pone un cántico en nuestros corazones. Su corazón puede pronunciar ese cántico de liberación genuino. Yo quiero tratar de explicarles lo que acabo de decirles a través de una breve ilustración. Imaginemos que un joven viene conmigo, que está luchando con la bebida, con el alcohol, la cerveza, no, esas cosas. Y evidentemente pues viene en medio de una crisis en su vida y él desea ser libre de esa crisis. Y de algún modo pues se ha dado cuenta de que es Cristo quien puede librarle, es Cristo quien le puede ayudar. Y me viene a platicar conmigo, ¿no? Y él dice, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que Dios me haga libre. Yo entiendo que tiene que ser así. Ora y tal vez llora también. Pero pasan unas 3 semanas y me llama por teléfono y me dice, ¿sabe qué, pastor? Estoy metido en el mismo lío de antes. Y le digo, ¿cómo es posible? Necesitamos platicar otra vez. Así que, por favor, ven a mi oficina y voy a platicar contigo. Llega a mi oficina y le pregunto, ¿qué te pasó después que tú lloraste, oraste, suplicaste que Dios te ayudara, que querías verdaderamente que sea el Señor de tu vida? ¿Qué hiciste durante esas 3 semanas después de haber dicho que habías recibido a Cristo? ¿Hiciste algo al respecto? Y este muchacho me contesta, no lo hice, solamente me fui a casa. Entonces le pregunté, ¿y qué esperabas que sucediese? Pues no lo sé. Solamente me fui a mi casa y estuve esperando. Y supongo que me olvidé del tema. Yo le dije, entonces, ¿qué tal si tú hubieras tomado una decisión para hacer negocios con otra persona? ¿No? ¿Qué tendrías que haber hecho una vez que decidiste? Lo dejaste, ya diste a hacer negocios, diste tu dinero y ya te olvidaste. ¿O qué hubieras hecho? No, pues hubiera tomado los pasos necesarios para que pudiera marchar el negocio. Pero, ¿qué hubiera pasado si tomas la decisión, inviertes tu dinero y te vas a descansar en tu casa? ¿Qué hubiera pasado? No, pues, lo hubiera echado a perder, lo hubiera regado todo. ¿Harías eso? No, claro que no. Bueno, me tendría que comenzar a mover en esa dirección para que el negocio funcionara. ¿Sí o no? Pues lógico. Pues bien, es lo mismo en la vida del creyente. Imagínense decirle al muchacho, ¿crees que tú puedes venir a convencerme de que has pedido a Jesucristo que entre en tu vida, que entre en tu corazón y vas a permitir que Él lo controle cuando yo veo que te has ido a tu casa y te has sentado de lo más tranquilo, te has cruzado de brazos y te has olvidado del tema sin hacer nada? ¿Crees que fue la mejor decisión hacer eso? Pues supongo que no. Ese es el asunto de muchos que están con las caídas. Una y otra y otra y otra. Y yo conozco gente de años que tienen esas mismas caídas porque les gusta la Pascua, pero no quieren cruzar el Mar Rojo. Es decir, no quieren cortar por completo con lo que el mundo ofrece, con lo que ya venían trayendo. Y muchos quieren traerlo de Egipto y todavía traerlo dentro de la iglesia. Pero eso es imposible. ¿Sí comprendemos eso? Entonces, tomar una decisión es una cosa, ¿sí? Y la decisión hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos libera de esa culpa del pasado y podemos regocijarnos, mis hermanos, en ello, porque la palabra de Dios es verdad, pero también está la experiencia de poder que atravesar
el Mar Rojo, que nos llama a que sigamos adelante y que podamos cortar, hermanos, todos los lazos que nos atan al mundo, de tal manera que podamos dar los pasos necesarios, todos los pasos necesarios, de tal manera que el río de justicia de Dios pueda fluir entre usted y el mundo. De tal manera que usted sea un hombre y una mujer justificados y que no siga siendo atrapado por lo que el mundo todavía ofrece. Mientras no se atreva a cortar por completo, es imposible. Batallará, hará lo que quiera. Conozco gente que tiene 10, 20, 30 años y no atravesó el Mar Rojo. Ahí nomás se quedó. Sí, yo confesé a Cristo. ¿Y eso qué? Pero si no quieres cortar con el mundo, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Están engañando a sí mismos. O sea, Éxodo es muy claro en cuanto a nuestra salvación. Cuando usted entonces da ese paso, lo que hace es colocarse de modo que Dios comience a morar en su interior. Como ve aquí en Éxodo, en el capítulo 15, Dios no toca nunca a su pueblo, si usted se va, hasta que no han pasado el Mar Rojo. No sé si usted lo ve. A lo largo de ese caminar, Dios no hizo nada. Cuando llegan al Mar Rojo y lo cruzan, recién Dios se manifiesta. ¿Sí capta la idea? Porque muchos hacen una oración, sí, Señor, te recibo en mi corazón, y con eso, y cree que con eso ya Dios te va a ayudar. No, corta con lo de que viene de Egipto, con lo del mundo. Si tú no cortas, no creas que vas a ser victorioso alguna vez. No creas. Te estás engañando a ti mismo. Y al seguir leyendo el capítulo 15 nos encontramos con la historia acerca de las aguas de Mara, el lugar de la amargura, que sigue inmediatamente a cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. Y a fin de purificar estas aguas, ¿qué hace? Moisés dice que corta un árbol que el Señor le mostró y lo echa a las aguas, y estas aguas se volvieron dulces. Y ese es un simbolismo también para nosotros. Lo que nos está diciendo es que la cruz de aquel gran árbol del que estuvo colgado nuestro Señor es la respuesta de Dios a la amargura en la vida. Cuando hemos pasado, hermanos, por la Pascua, confiando en su sangre, y hemos atravesado el Mar Rojo, hemos cortado totalmente los lazos que nos unían al mundo, descubrimos que la cruz es siempre la respuesta a toda amargura producida por el pecado de nuestra vida pasada. Eso es lo que está significando. Ese es el gran significado. Es decir, la respuesta de Dios a la amargura de la persona es la cruz. Porque es la cruz la que elimina la desdicha del pasado. Es la cruz la que elimina todas esas desdichas de las frustraciones del presente, endulzando las aguas de nuestra vida. Por eso que algunos, al no entender esto, no pueden disfrutar de lo que Dios ha prometido. Inmediatamente después de todo esto, dice que llegan al desierto, donde recibieron el maná y donde comenzó a manifestarse el cuidado paternal de Dios. Y es lo que es lo que el cristiano comienza a disfrutar, de que su padre lo cuida. No es que usted cuide a Dios, Él le cuida a usted. Pero muchas veces algunos se sienten, es que Dios no me escucha. No están disfrutando de esto. Tal vez no cruzaron el Mar Rojo. Estoy hablando metafóricamente, desde luego. ¿Sí me entendieron lo que significa, no? Porque en cuanto se hizo usted cristiano y dejó completamente atrás su vida anterior, después de haber atravesado el Mar Rojo, usted tiene que descubrir ese amor del Padre, ese cuidado del Padre. Y usted tiene que percibirlo. Dios les estuvo cuidando y les alimentó al pueblo de Israel. Pero incluso así, ¿recuerdan? El pueblo comenzó ¿a qué? A murmurar.
Y eso es algo que hacemos demasiadas ocasiones en nuestra vida, quejándonos en contra de Dios. Y aún así, muchas veces criticamos, mira cómo teniendo el maná y estaban renegando. Y Dios a veces te ha dado a ti más que el maná y sigues renegando. En el capítulo 17 tiene lugar la primera batalla con la carne. Y esto es siempre algo que llega completamente por sorpresa a los nuevos creyentes. Una vez que han experimentado la gloria de la Pascua, la travesía del Mar Rojo, la poderosa liberación del pecado en sus vidas, el sentido de ese amor paternal de parte de Dios al darles el maná y de haber hallado comunión con Cristo en sus nuevas vidas, descubren que aún tienen que luchar una batalla. ¿Con qué? Con la vieja naturaleza. Porque esa vieja naturaleza no se ha deshecho. Y muchas veces, esto a veces para algunos es un descubrimiento aplastante, pero ahí lo tenemos. Ahí está. Y no va a desaparecer. Ahí está. Amalek, y es lo que dice, ¿no? Capítulo 17. Viene y lucha con Israel. Y Dios le declara una guerra sin fin. Y quisiera permítame leer Gálatas 5:17. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente. ¿Qué significa? Que jamás se va a poder hacer la paz con Amalek. ¿Qué significa? La carne. Así que después de examinar la enseñanza típica de este libro, pues llegamos ya al capítulo 19 acerca del Sinaí, es decir, la ley y el tabernáculo. Estas son la tercera y cuarta sesión o sección de acá del libro de Éxodo. Y como es natural, hermanos, tenemos en el Sinaí el momento en que se entrega la ley. ¿Pero en qué consiste la ley? La ley, podríamos decir en palabras sencillas, que es una imagen de la santidad de Dios, es decir, del carácter de Dios. Permítame decirlo de otra forma, ¿no? Es el hecho de que Dios es inmutable y que tiene un carácter inflexible. Dios no va a cambiar. Por eso, es porque la ley y la entrega de dicha ley, pues para muchos es terror. Porque no hay nada más terrible, hermanos, para el ser humano que tener que afrontar sin tapujos el hecho de que Dios está completamente inmutable y que nada le va a hacer cambiar de parecer. Mira, es que fue una mentirita blanca. A Dios no le importa si fue verde. Si fue mentira, ya tentaste en contra de la santidad de Dios. Yo pregunto, levante la mano al que no ha mentido nunca. Dice Apocalipsis que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. De ahí todos caemos. ¿Cierto? Sin excepción. Esa es la ley. Y la ley se tiene que cumplir, aunque no nos guste. Aunque no querramos oír. La ley. ¿Qué significa cuando da la ley? Estoy explicando solamente la ley. Luego va a venir la otra parte. Pero escúcheme bien. ¿Qué significa? Que jamás nosotros, hermanos, vamos a poder convencerle de nada, ni nunca le vamos a poder comprar a Dios. No podemos conseguir que se baje el estándar o el nivel de modo alguno. No hay forma. Dios dijo, no mentirás, y hasta ahí. Señor, pero una mentirita blanca, por favor. No, ninguna. El estándar es así, alto. Frente a la ley, todos somos culpables. La ley es el nivel absoluto e irrevocable de la personalidad de Dios. Eso es la ley. Entonces eso lo descubrimos cuando nos encontramos con la experiencia del señorío de Cristo, que es totalmente inmutable y que jamás hará lo que nos exige en nuestras vidas, que sea de menos. No. Si el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo, no te va a bajar.
no va a bajar ese nivel, porque ese es el estándar de Dios. Pero no solamente nos quedemos en la ley, tenemos que ir avanzando algo más, porque hay algo más precioso que eso, hermanos. Entonces, la ley por sí sola asusta, ¿o no? Sí, porque ¿quién será salvo por la ley? Pues nadie. Y la personalidad de Dios, pues nos tiene que dar temor. Por consiguiente, hay que tomar en serio lo que Dios dice acerca de Él. Escuchen lo que dice Mateo 5:48. Sed pues, fíjense, es una orden. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo pregunto, ¿cuántos creen que es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces hay que obedecerle. Porque si no lo obedecemos, significa que no consideramos que es la palabra de Dios. Es cualquier palabra, pero no es la de Dios. Yo pregunto, ¿se toma en serio esas palabras? La verdad, hermanos, es que la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo intentando restarles algo de importancia. Ser perfectos. Uy, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Pues la vara está bien alta, ¿o no? ¿Cómo puedo ser yo perfecto? Pues la respuesta que tiene Dios a esta pregunta, ¿cuál creen que es? El tabernáculo. Por eso, la ley y el tabernáculo van de la mano. Esa es la respuesta de Dios. El ritual del sacrificio relacionado con Él. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Por eso, hermanos, es por lo que en el monte en sí, donde se le da la ley a Moisés, es la revelación de su carácter. Pero también se le da, ¿qué cosa? El tabernáculo. ¿Qué cosa es el tabernáculo? Es la provisión para poder venir a morar con el hombre, porque Dios habitó en su pueblo en medio del tabernáculo. Dios mandó así. Ustedes recordarán cómo estaba dividido Israel. Dice que algunas tribus estaban en el oriente, en otras en el poniente, otras al norte y otras al sur, ¿no? Este, oeste, norte, sur. Estaban divididas. Y todas estaban colocadas pues en un orden perfecto. Y en el centro mismo, entre todas las tribus, en el mismo centro estaba ¿qué? El tabernáculo. Y ahí estaba la nube de día y la columna de fuego de noche. ¿Por qué? Estaba en el desierto. Y en el desierto, en el calor, pues sobrepasa los 40 grados. Y Dios puso la nube. El calor es extremo en el desierto, en el día. Y en la noche, el frío es extremo. Por eso que puso columna de fuego, para calentar a toda la gente. Y no pagaron nada. ¿Qué les parece? Y no solamente eso, dice que a los 40 años su calzado no se desgastó, sus vestidos no se desgastaron. ¡Qué tremendo milagro! ¿Vieron tremendos milagros? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿de qué hablaba la nube de día y la columna de fuego de noche? ¿De qué cosa hablaba? Pues hablaba acerca de la presencia de Dios. Ahí estaba, habitando en medio de su pueblo. Eso es, hermanos. Dios había hecho toda la provisión. Dios había preparado todo en un plan perfecto. Y se nos dice que solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año bajo las más rígidas condiciones. Nadie más podía tener acceso. Solamente el sumo sacerdote. Y una vez al año. Nadie más. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, nos enseña que Dios es inmutable y que Dios es santo y que solo puede habitar entre el pueblo bajo las más rígidas condiciones, con las condiciones más exigentes. El problema con el tabernáculo, pues, era que solamente permitía al pueblo presentarse ante Dios de una manera representativa, no directamente. Es decir, el pueblo común no podía acercarse. Esa es la restricción de estos rituales del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que hay un problema aquí en el Antiguo Testamento. No era que la ley era mala. La ley era algo positivo, según nos dice el apóstol Pablo.
Porque muchas veces nos referimos a la ley como si fuera algo negativo. La ley no era negativo, es positivo. El día de hoy todavía sigue siendo positivo. La ley era perfectamente buena y aún sigue siendo perfectamente buena, porque es a través de la ley que es el layo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Por eso. El problema tiene que ver ¿con qué? Con el tabernáculo. Es decir, el sistema de sacrificios que no eran suficientemente completos ni reales. No eran más que sombras, no eran más que imágenes. No podían hacer realmente nada. Por eso es lo que al llegar al libro de Hebreos, todo el libro está dedicado a enseñarnos que la ley de Dios sigue siendo ¿qué? Inmutable, pero el enfoque es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo que era una figura, lo que era un símbolo, ahora se ha hecho una realidad. Ya no es una sombra. Ahora dice Hebreos, tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo. Sin temor, porque mediante la sangre de Jesús y gracias a la cruz, Dios ha eliminado todo lo que nos separa y nos ha acercado al Padre. El gran mensaje del libro de Éxodo es que por medio de la cruz, Dios ha hecho posible que un Dios santo e inmutable habite, ¿en dónde? En nosotros. Todo el tabernáculo no es otra cosa que una imagen de Dios morando con su pueblo. Y la verdad importante para nosotros aquí es que Dios ha resuelto de tal modo el problema del pecado en nosotros y lo ha resuelto totalmente, que Pablo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna, ni la más mínima. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo que está morando en nosotros y que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, porque ha hecho su tabernáculo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:16, sois templo de Dios. Eso es lo que venimos a hacer. Por lo tanto, no estamos fuera de la iglesia. Somos nosotros el templo. El propio Jesucristo habita en nuestros cuerpos, que son templo suyo y que han sido creados exactamente igual que el tabernáculo con una triple estructura. El atrio, ¿se acuerdan los atrios en el tabernáculo? ¿Recuerdan o no? Es la primera parte. Es lo que había en el pueblo de Israel cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo. Los atrios, donde estaba Isla afuera. ¿Sabe cuáles son los atrios? Pues nuestro cuerpo físico, nuestra sangre, carne, huesos, ¿no? Lo que podemos ver, palpar. Luego sigue, ¿qué cosa? El lugar santo, ¿cierto? Y el lugar santo, ¿qué cosa es? Es el ámbito, el alma. Es el ámbito de las emociones, de la mente y de la voluntad. Es el alma. Es el aspecto que nos permite relacionarnos unos con otros. Permítanme. Y hablar y compartir juntos de la experiencia. Y el lugar santísimo, pues nuestro espíritu, porque en él mora el Espíritu de Dios. De modo que cada uno de nosotros somos un tabernáculo andante. Es lo que somos, porque Dios proveyó la solución para el pecado del hombre. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, debemos estar seguros, hermanos, de poder grabar en nosotros esa gran verdad que ha sido manifestada en el Nuevo Testamento, de lo que significa vivir como verdaderos cristianos, como embajadores, como representantes de Dios en medio de esta vida, pero que nos exige que nosotros tengamos un alto estándar de vida. Que nosotros podamos entender nuestras responsabilidades, que debemos entender nuestros privilegios, entendiendo que no somos más cualquier cosa, sino que dentro de nosotros mora el Señor. Y si mora Dios en nuestros corazones, pues debemos caminar como Él caminó. Así que la gran necesidad que tenemos es la de caminar descansando, no en nuestras obras, pero sí en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo.